seguridad, se habló sobre la reducción del 32% a nivel nacional en el tema de homicidios en nuestro país, esto desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar sobre este tema en esta ocasión con el maestro en Seguridad y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, maestro, qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam. Va a ser un gusto hablar contigo de estas reducciones en un delito que es muy importante y que es muchas veces sinónimo de si un Estado de la República está padeciendo problemas de inseguridad, pero que pues desde 2018 a la fecha hemos visto reducciones en ese delito y también de la mano del combate de otro delito muy importante que es la extorsión. Así que pues Ujú. En- podemos hablar acerca de una reducción de más del 30% a nivel general y en ujú. casos de estados como Zacatecas hasta del 80%. Que Zacatecas, pues era, bueno, ha sido considerado en los últimos años todo un problema, ¿no? Se toma en cuenta el periodo de septiembre hasta la fecha, entendemos, de septiembre del año pasado hasta la fecha, ¿es correcto? Sí, esto coincide con el Ajá. primer informe de gobierno de la Presidenta de la República y esta reducción del 32% en homicidios dolosos, ya para traducirlo en personas que no perdieron la vida, son aproximadamente 27 personas menos cada día. Ujú. Esto quiere decir que en estas reducciones a nivel nacional pues se traducen también incluso en delitos específicos que tienen la modalidad de homicidio, como la reducción de los feminicidios, que pues, fue más o menos del 28 por ciento si tomamos en cuenta este último mes del año y de 34% si tomamos el corte del mes pasado. Exacto. Además de Zacatecas, ¿en qué entidades del país se redujo este delito? ¿En cuáles permanece a lo mejor igual o en cuáles ha aumentado? En Jalisco tenemos reducciones del 62% y en Nuevo León también. Guanajuato y Baja California también tienen reducciones que son por encima de la media nacional. Hay una lista de 11 estados de la República, varios de ellos ya te los mencioné, que tienen reducciones por encima de la media nacional. Esos 11 estados, ahí viven como 63 millones de mexicanos y ahí la reducción no es del 32%, es del 55% en estos 11 estados. Estos incluyen Jalisco, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Y esta reducción por encima de la media nacional en estados que tienen problemas de violencia organizada como Jalisco o Guanajuato, nos habla de que la estrategia ha funcionado incluso en aquellos estados que tenían ya varios años de estar padeciendo este problema. Ujú. ¿Cuáles son esas estrategias justamente que han funcionado y que han logrado que en estas entidades se reduzca este tipo de delito? Aparte de la presencia significativa de la Guardia Nacional, ha habido más de 32,000 detenciones en muchas partes del país. Cuando hablamos de este término que se usa en seguridad de generadores de violencia, son personas que son responsables de células que llevan a cabo diversos delitos, como el atacar a los comercios que no acceden a pagar la extorsión, el llevar a cabo estos homicidios dolosos dirigidos a distintos grupos rivales o incluso a la población civil. Entonces, lo que sucede ahorita es que de la mano de la coordinación con las fiscalías de los estados y con información de inteligencia se llevan a cabo detenciones. Esto no Ujú. nada más evita los homicidios en un punto en el tiempo, ¿no? Como en un día determinado, sino que lo que hace es que le impide a estos grupos seguir operando con la misma capacidad. Eso Ujú. y los decomisos de armas. Aunque las Ok. armas desde Estados Unidos no dejan de fluir, sí se han decomisado miles de armas que impiden que siga esta espiral de violencia en diversos estados de la Ujú. República. ¿Estos homicidios de los que estamos hablando son aquellos que se han generado a raíz o que tienen relación con el crimen organizado y donde hay armas de fuego de por medio? Sí, la mayoría de los homicidios dolosos Sí. ocurren con armas de fuego, muy pocos ocurren con armas blancas. Y estos homicidios, a pesar de que no necesariamente están relacionados con la violencia organizada, casi siempre son producto de ella. Es decir, sí, podría haber un homicidio del cual no sepamos la causa, pero en nuestro país la mayoría de esos delitos cometidos tienen que ver con células de estos grupos de la violencia organizada Ujú. y pues la mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país son con armas ilegalmente traficadas. Así que este problema, o sea, no se entiende este delito sin el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos a México. Claro. ¿Quiénes están muriendo desafortunadamente en estas estadísticas, en estos datos de los que estamos hablando? Normalmente son varones en edad productiva y eso es lo más preocupante y es uno de los efectos más negativos de la violencia.
Si bien la Ujú, violencia, como vimos en el caso del feminicidio, no respeta género, los varones menores de 40 años son especialmente propensos a sufrir este delito y a perder la vida, porque ujú, lo que ha sucedido tanto con la extorsión como con la violencia organizada, que estos grupos y estas estructuras criminales están controlando, pues sí, actividades productivas, pero también están o estaban cooptando con especial fuerza a los jóvenes que buscaban un trabajo. Estas estrategias de reclutamiento las hemos visto dentro y fuera de estados que pues ya han controlado esta tendencia, como lo pueden ser Jalisco o ujú. Guanajuato, con estas vacantes de trabajo falsas que son para reclutar a personas jóvenes, que casi siempre terminan siendo varones. Qué Aunque desafor- de nuevo, ¿no? La Ujú. violencia también ataca núcleos familiares y a las mujeres, tristemente. Ujú. ¿Se ha podido controlar este fenómeno? Quizá necesitaríamos profundizar más sobre el tema de estos lugares, comunidades o espacios en donde hay población que se tiene que desplazar a otros sitios justo por temor o por la presencia de organizaciones criminales. En el entorno rural, fuera de las ciudades, esto Ujú, sigue sucediendo. Incluso en estos estados, perdón, que te he mencionado, en ujú, zonas rurales de Jalisco y sus límites con otros estados de la República, es ahí donde las policías municipales, que no están bien equipadas, que no están bien remuneradas, son casi siempre cooptadas por la, por la violencia organizada. Pero lo que también ha sucedido recientemente, incluso en estados del sur de México, es que estas policías que están cooptadas por la violencia organizada han sido intervenidas. Se les acuartela y se les remueven las armas para que no puedan ser accesorios de delitos. Y ujú, además, toda la instalación de cámaras artesanales no solamente es en las ciudades, muchas veces en estos pequeños centros de población iría lo que ha sucedido es que la violencia organizada termina controlando las cámaras de monitoreo de pequeñas poblaciones. Y ujú. al intervenir la estrategia de seguridad y quitar a esas personas que estaban infiltradas en esos centros, se quita la información que tienen estos grupos para mantener ese control sobre la población. Y Ujú, ya hay un caso de éxito. La estrategia contra la extorsión en el Estado de México atendió especialmente estas zonas en donde la venta, por ejemplo, de cemento o la venta mm, de huevo y pollo estaban controladas por estos grupos y eso redundaba no solo en estos efectos y estos delitos, sino que le subía el costo de vida a la el precio. población y eso Ujú. sí es simplemente inaceptable. Así es, exactamente. ¿Cuáles siguen siendo los focos rojos, esos retos para pues las diferentes corporaciones o instituciones en materia de seguridad? Las fiscalías, ya tenemos un poder judicial renovado, pero Ujú, sin las fiscalías no se pueden llevar a cabo detenciones o si se llevan a cabo no podrían llevarse a cabo las condenas para las personas que forman parte de la violencia organizada. Esta colaboración con las fiscalías estatales es vital, porque la Fiscalía General de la República, por más que pudiera, no tiene la capacidad operativa para actuar de manera uniforme en todo el país. Es simplemente imposible. Entonces, es en las fiscalías estatales en donde los gobernadores y las gobernadoras deben poner el ojo para que no exista infiltración de corrupción y el proceso de designar a estos fiscales debe ser un proceso que no permita ujú, a fiscales como Uriel Carmona, a fiscales que ya hemos visto que han sido noticia nacional, que han protegido a personas que han cometido delitos. ujú. Sí, Y la reforma del Poder Judicial como que rascó esa superficie, pero pues no logró llegar hasta allí. ujú. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa pues en las fiscalías, en las diferentes entidades. Esta reducción del 32% a nivel nacional en materia de violencia, pero principalmente si hablamos de homicidios dolosos, es algo que la gente percibe, es decir, la percepción ciudadana está consciente de esta reducción. El INEGI saca una encuesta que le llaman Ujú, de victimización que habla de los delitos que se cometen. El homicidio es uno de los delitos. Generalmente la percepción de seguridad tiene que ver con delitos distintos al homicidio, porque pues los homicidios suelen estar concentrados en ciertas áreas. ujú, La gente percibe más su sensación de seguridad relativa a delitos como el robo o el robo de automóvil. Ahí sí hemos visto una mejora en la percepción de seguridad de diversas ciudades, pero falta todavía que la seguridad o la contención de la violencia llegue a algunos delitos que afectan especialmente a la población. Pero la opinión pública en general tiene una buena opinión de quien lidera la estrategia de seguridad, que es el ujú. secretario de seguridad, y la presidenta tiene una buena aprobación sobre su trabajo de seguridad.
Así que sí hay indicios positivos de que la gente lo percibe, a pesar de que hay otros delitos que pues tienen un peso especial pues en la Claro. opinión de la gente. ¿Qué estrategia faltaría desde su punto de vista implementar para que estos resultados continúen y los homicidios dolosos sigan yendo a la baja? El congelamiento de activos, porque los grupos de la violencia organizada tienen un financiamiento fuerte a través de la extorsión que ya se está combatiendo, de la sustracción de combustible ilegal, etcétera. Ujú. Si estos grupos dejan de tener acceso a su financiamiento, que tienen a través de negocios, a través incluso en bancos estadounidenses, ahí se corta una de las fuentes más fuertes de la violencia, porque si incluso sin ese dinero no hay acceso a la compra ilegal de armas que estos grupos requieren para llevar a cabo sus delitos. Ujú. Entonces, probablemente ese es el paso más importante que haya que dar, y eso sin la cooperación de las autoridades estadounidenses no se entiende, porque el dinero se traslada de un país a otro. Ujú. Entonces, si no tenemos una cooperación muy robusta de nuestro socio Estados Unidos en ese aspecto, pues las armas se van a seguir comprando y tristemente con una frontera como la nuestra van a seguir llegando a nuestro Mm, país, ujú. aunque en menores cantidades, ¿no? Ahora ya hay un sistema que nos permite trazar junto con Estados Unidos de dónde vienen esas armas. En cuanto ya tengamos datos para investigar delitos, va a ser muy bueno que haya detenciones como las que hubo, yo creo que hace como 2 o 3 años, de una célula en Texas, Ujú. y Estados Unidos debe ayudarnos a que se detengan estas compras de armas, pero también el financiamiento que las hace posible. Cada arma cuesta dinero y ese dinero viene de alguna parte. Ujú. ¿Y cuánto cuestan más o menos? Anda costando cálculos, no sé, ¿cuánto puede llegar a costar un arma? Híjole, un rifle en el mercado estadounidense puede costar tal vez alrededor de los 100, $150, pero armas de bajo poder, que no son de las del uso exclusivo del ejército, pueden ser conseguidas en el mercado negro mexicano por hasta 2,000 pesos, por mil Mm, quinientos pesos, dependiendo del calibre. Eso ujú. es tristemente un dinero que está al alcance de la violencia organizada Claro. muy fácilmente. Uf, Entonces, si tú te rebasadísimo, haces pues, a ¿no? la idea, con 2,000 pesos, poder comprar un arma de fuego ilegal en México, eso es un Ujú. problema grave que debemos atender entre México y Estados Unidos. Sin duda alguna. Muy bien, pues ahí están los datos. Como siempre, muy interesante toda la información que nos comparte. Maestro, un gusto tenerle por acá en Sonora Noticias AM. Excelente miércoles. Muchas gracias. Miriam, un saludo a toda tu audiencia y a ti. Gracias por la invitación. Ahí está la información con el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, profundizando más sobre estos datos que se dieron a conocer el día de ayer en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Se dice y se da a conocer esta reducción del 32% a nivel nacional en materia de homicidios